Hola, bienvenidos a la exposición del grupo número 3, en la cual les explicaremos las características del periodo postseparación de las provincias de la Federación de 1838 hasta 1873. Mi nombre es Arjani Estrada y le hablaré sobre la Constitución Política del Estado de Honduras de 1839. La Constitución Política del Estado de Honduras de 1839 se dictó por una Asamblea Nacional Constituyente reunida en la ciudad de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua, cuando era capital del país, en fecha 11 de enero de 1839, siendo presidente de la Asamblea el licenciado don Juan Lindo y el vicepresidente el licenciado don Dionisio Herrera. Y al ser ratificada dejó derogada la Constitución del Estado de Honduras de 1831. El presidente de la Nación en funciones era don Juan Francisco de Molina, quien sancionaría la nueva Constitución. La Constitución de 1839 estaba compuesta por 19 secciones y 129 artículos, de los cuales les mencionaré 5 de estas secciones. La sección número 1 nos habla del Estado de Honduras, de sus derechos y de sus obligaciones. La sección número 2 nos habla del territorio del Estado. La sección número 3 de los hondureños, de sus deberes y de sus derechos. La sección 4 de la ciudadanía. Y la sección número 5 nos habla del gobierno del Estado y de la religión. Esta Carta Magna establecía en la sección 8, artículo 39, el gobernante de la nación no sería un jefe de Estado, sino un presidente al mando de un poder ejecutivo. La duración del cargo era de 2 años, siendo el primer presidente José Francisco Zelaya Yáñez. Después de varios gobiernos provisorios, esta constitución fue derogada al dictarse la Constitución de Honduras de 1848. Esta Carta Magna tuvo una duración de 9 años. Muchísimas gracias. Muy buenas, mi nombre es Felipe Eras y yo voy a hablar un poco acerca de lo que sucedió el 17 de julio de 1842 en Chinandega. Primeramente tendríamos que establecer qué es esto y pues esta es una ciudad ubicada en Nicaragua. Nos relatan los libros históricos que allá por 1842 los representantes de tres países que fueron Honduras, Nicaragua y El Salvador se reúnen con un único propósito de firmar una carta o una constitución, si la podemos llamar así, en la cual ellos querían establecer y fundar una confederación centroamericana, es decir, estos países iban a ser los pioneros, los fundadores de la Confederación Centroamericana. Bien, esta persona nos relata la historia que se reúnen los representantes de estos tres países, como mencioné anteriormente, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Estas personas se reúnen y primeramente preestablecen de que ellos son los representantes legítimos de estos tres países, es decir, su poder fue dado por los representantes de los países, no es inventado o que están ahí sin autorización. Entonces, ellos se reúnen y establecen una carta o una constitución de acerca aproximadamente 77 artículos. Los más importantes y los fundamentales son los del 1 al 10. En el artículo 1 ellos establecen que ahora en adelante serán la Confederación Centroamericana, es decir, tres estados que se unen para formar un solo país llamado Confederación Centroamericana. Ese básicamente es el primer artículo, por cuestiones de tiempo no podré explicarlos todos, pero en el siguiente artículo establece que todos los países que deseen anexarse a esta Confederación Centroamericana son bienvenidos siempre y cuando acepten lo establecido en esta constitución, es decir, los 77 artículos que en ella se establece. Luego ellos establecen también de que todos los actos jurídicos deben ser recíprocos, es decir, todas las leyes que cada uno de estos tres estados tenía no podían ser erradicadas o eliminadas, sino que había que buscar una manera en la cual todas coexistieran de manera armoniosa. Luego también establecen de que todos deberían o están obligados a castigar un infractor. Es decir, si una persona de Honduras iba a El Salvador y cometía un delito allá y aquella persona regresaba a Honduras, el Estado de Honduras estaba obligado a hacer pagar a aquel infractor. Básicamente eso se resume. Y luego para terminar el resumen de los 10 artículos, en el artículo último establece de que los tres estados que ahora conforman la Confederación Centroamericana deberán usar una sola moneda, es decir, no podrán usar monedas distintas. Los tres países, al ser una sola
nación tendrán que usar básicamente lo que es una misma moneda. Luego, los artículos del 11 al 77 uh, son básicamente la forma en la que se elegirá la Corte Suprema, es decir, cómo funcionará la Corte Suprema, las obligaciones de la Corte Suprema, quiénes podrán optar a formar parte de la Corte Suprema. Luego establece lo mismo con el Poder Ejecutivo, quiénes lo podrán conformar, qué obligaciones tienen, cuáles son sus deberes. Luego sucede lo mismo con el Poder Legislativo, básicamente del 1 al 77, del 10 al 77, perdón, establece eso. Y luego, un punto muy importante de los artículos también es que ellos dicen de que toda persona que quiera ser ciudadano de estos estados centroamericanos es bienvenida y que prácticamente ellos establecen de que esta será una tierra abierta para todas las personas que decidan formar o ser parte de esta gran confederación centroamericana. Básicamente por cuestiones de tiempo esa sería mi participación y los dejo con mi compañera. Mi nombre es Josué Cartagena y yo les estaré hablando sobre la Constitución del Estado de Honduras de 1848. Fue el doctor Juan Lindo quien sucedió en la presidencia de Honduras al general Ferrera, el 12 de febrero de 1847. Convocó una constituyente que inició sesiones el 11 de diciembre de 1847 y ahí se emitió una nueva constituyente el 4 de marzo de 1848. La forma de gobierno era republicana, popular, representativa y se ejercía en tres poderes distintos, que era el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Juan Lindo tenía por objeto aumentar en 2 años el periodo presidencial que establecía la Constitución de 1839 y aumentar el poder al establecer que correspondía al presidente dirigir personalmente en su carácter de comandante a las Fuerzas Armadas que antes correspondía al ministro de Guerra. El texto de 1848 estableció un sistema legislativo bicameral. El poder legislativo lo ejercía una asamblea general dividida en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. La de diputados se renovaría por mitades cada año y la de senadores cada 2 años. Habría un vicepresidente elegido por la Cámara de Diputados entre los candidatos presidenciales derrotados. El presidente gozaría de amplias facultades administrativas y le correspondería nombrar a los ministros y a todos los empleados civiles y militares. Buenos días, abogado. Mi nombre es Stephanie Paz. Me corresponde continuar con la Constitución de 1865. Como característica principal se puede mencionar la Asamblea Constituyente que se llevó a cabo el 7 de septiembre de 1865 en Comayagua. Esto tenía la finalidad de aprobar una nueva constitución, la cual entró en vigencia el 28 de ese mismo mes. Estaba conformada de 22 capítulos con 112 artículos respectivamente. Hizo aportes significativos durante 15 años desde el inicio. Gracias a ella se le dio uso al término República de Honduras para referirse al país. Otra característica es que tiene similitudes con la constitución anterior, la de 1848, solo que en esta ocasión, entre las cosas que marcaron su diferencia, fue reconocer el habeas corpus en uno de sus artículos para su aplicación. Esto aseguraba la integridad de las personas, cosa que antes no sucedía. Por último, se destacó la religión católica, apostólica y romana como la que todo hondureño practicaba. Se declaró oficial, pero eran algo estrictos en este sentido de la religión. La estructura. Esta constitución presentó leyes que proclamaban la soberanía del país desde el primer artículo y los poderes que lo componían, el legislativo, ejecutivo, judicial. Más adelante recalca el asunto de las religiones y el respeto que se le debe dar a las diversas que estaban permitidas, pero no eran muchas las que se permitían, solo eran las que se mencionaron anteriormente. Seguido de estos, el artículo 8 al 13 es donde comienza a declararse la organización y las atribuciones de los poderes, el papel que desempeñan y cómo se organizan. En cuanto a las garantías individuales, estas se encargan de asegurar a través del habeas corpus la protección de las personas a las que se les acuse de un delito. Y por último, la Constitución termina con los artículos 110 a 112 del capítulo 22.
sobre las reformas, el proceso que éstas abarcan, quién lo aprueba, cada cuánto es permitido y también el decreto de seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. En sus instituciones, estos tres últimos engloban lo que están descritos los primeros. El poder legislativo, por ejemplo, es ejercido por el Congreso de Diputados, el poder ejecutivo por el presidente, el poder judicial por la Corte Suprema de Justicia. Entre los personajes que más destacan fue Medina, que fue un político militar, el cual derrocó al general Cabañas Fiallos. Llegó a ser gobernador del partido de Gracias a Dios en el año de 1859 y también cumplió un papel como senador ante la Cámara Legislativa. La causa de su fusilamiento se debió a diversas acusaciones, como haber atacado el cuartel de Santa Rosa de Copán, por lo que fue detenido y luego nuevamente se le acusó por delitos de traición y desaparición de armas para una rebelión. Una vez declarado culpable, se le sentenció a muerte. Derechos. Como se mencionó en la estructura de esta Constitución, se entregaron muchos derechos y asimismo obligaciones y deberes para cumplir. Se abolió la pena de muerte y también se prohibieron las constantes reelecciones. Otros puntos importantes que se dieron fue el detenimiento de la vulneración o abuso por la libertad de ideas y pensamientos, no más persecución ante estas personas. También ya no se pretendía continuar con la participación en federaciones. El involucrarse solo dependía de las decisiones que se tomaran y obviamente por una votación, aunque el que sucediera era poco probable. A partir de estos años ya no se creía en esto. De igual modo, los hondureños tenían la obligación de ser leales y defensores de la patria. Además, contaban con el derecho del habeas corpus para protegerlos antes, durante y después de cualquier detención. Para finalizar mi disertación, explicaré de manera breve lo que fue la Asamblea de 1869. Este se llevó a cabo luego de que José María Medina buscara reelegirse otra vez. Hizo todo lo posible para lograrlo y debido a esto se convocó la Asamblea General Constituyente, que tenía el objetivo de reformar artículos que pudieran permitirle entrar a la presidencia una vez más. Y bueno, más que 4 veces, en realidad Medina estuvo en el mandato durante varias ocasiones hasta que fue derrocado. Esto fue un acontecimiento poco transparente porque se procesó en menos del tiempo estipulado, es decir, no sucedió luego de 8 años, como lo dice la norma, en realidad fue antes, pero el tiempo pudo, al final se pudo salir con la suya y estuvo un periodo más como mandatario.